Hola y bienvenido al canal del Susurro del Universo. Vas a disfrutar de la ciencia relajante para dormir. Si eres nuevo, te invito a darle like y a suscribirte para que otros también puedan encontrar este canal. Esta noche no hay prisa. No hay un destino claro. No hay una conclusión esperándonos al final del camino. Esta noche simplemente vamos a permanecer. Porque hay preguntas que no están hechas para resolverse, sino para acompañarnos. Preguntas que no buscan una respuesta definitiva, sino un espacio donde descansar. Como una fogata encendida en medio de la noche, no ilumina todo el bosque, pero hace habitable la oscuridad. El universo es así, no se revela de golpe, se insinúa. Vivimos rodeados de movimiento, de ruido, de información constante. Pero el cosmos en su escala más profunda no funciona a ese ritmo. El universo no corre, el universo espera, y en esa espera todo ocurre. Antes de hablar de estrellas, planetas o partículas, hay que detenerse en algo más fundamental: el silencio. No el silencio como ausencia de sonido, sino como ausencia de urgencia. El silencio que existe cuando nada necesita ser explicado. Hubo un estado, si es que podemos llamarlo así, en el que no existía el tiempo. No había segundos que contar, ni eventos que ordenar. Sin tiempo, la idea de un antes pierde sentido. No hay una línea, no hay una secuencia, no hay historia. Y sin embargo, hoy estamos aquí hablando de ello. Eso ya es extraño. Toda nuestra experiencia está construida sobre el cambio. Dormimos y despertamos, respiramos, envejecemos. Vemos cómo algo comienza y termina. Pero el origen del universo no encaja bien en esa narrativa. No comenzó como comienzan las cosas en nuestra experiencia cotidiana. No hubo un escenario vacío esperando ser llenado. El escenario apareció junto con la obra. Cuando decimos el universo comenzó, usamos palabras humanas para describir algo que no se comporta como nada humano. El Big Bang no fue una explosión en un punto del espacio, fue la expansión del espacio mismo. No ocurrió en un lugar, el lugar ocurrió con él. Y esto nos deja frente a una paradoja silenciosa. Si el espacio y el tiempo nacieron en ese instante, ¿qué significa preguntar qué había antes? Tal vez no había un antes. Tal vez la pregunta es una huella de nuestro modo limitado de pensar. Como intentar imaginar qué hay al norte del Polo Norte. Aún así, seguimos preguntando. No porque esperemos una respuesta final, sino porque preguntar es una forma de existir. El universo parece tolerar nuestras preguntas, incluso cuando no puede responderlas. Cuando miramos el cielo nocturno, solemos pensar que estamos observando algo lejano, pero en realidad estamos observando algo antiguo. La luz que llega a nuestros ojos ha viajado durante años, siglos o millones de años. Ver es, en cierto sentido, recordar. Cada estrella visible es una memoria luminosa, cada galaxia un archivo del pasado. El cielo no es un mapa del presente, es un mosaico de tiempos superpuestos. Ahora imagina Marte. Durante la mayor parte de la historia humana, Marte fue solo un punto rojo. Un símbolo, un dios, un presagio. No era un lugar, sino una idea. Con el tiempo se convirtió en un mundo real, cartografiado, fotografiado, analizado. Hoy sabemos que Marte tuvo agua líquida, que tuvo ríos, lagos, tal vez océanos, que su atmósfera fue más densa, que su historia no siempre fue tan distinta de la Tierra. Marte es un planeta que guarda memoria. No memoria consciente, sino geológica. Las rocas, los valles, las capas de sedimento cuentan una historia lenta, escrita sin palabras. Una historia de transformación, de pérdida, de cambio y
Y mientras Marte permanece ahí silencioso, algo pasa cerca de él. No lo anuncia, no altera su curso, no deja una marca visible. Un objeto interestelar, conocido como 3I Atlas, cruza el vecindario marciano. No pertenece al Sol, no fue capturado por su gravedad. Su trayectoria no es circular ni familiar. Es una línea que atraviesa sin intención de quedarse. 3I Atlas no nació aquí. No comparte nuestra historia local. No responde a nuestras narrativas. Es un fragmento de otro lugar del universo. Un lugar que quizá nunca conoceremos directamente. Se formó alrededor de otra estrella, bajo otras condiciones, en una época que no coincide con la nuestra. Tal vez se originó en un sistema que ya no existe. Tal vez fue expulsado durante una danza gravitacional violenta. Tal vez ha vagado durante millones de años cruzando el espacio interestelar en completa oscuridad. Y ahora pasa cerca de Marte. ¿Qué significa eso? Desde un punto de vista práctico, no mucho. No cambia la órbita del planeta, no altera su superficie, no trae vida ni destrucción. Pero desde un punto de vista simbólico es profundamente inquietante, porque nos recuerda que el sistema solar no es una isla cerrada, que el espacio entre las estrellas no está vacío de historia, que hay objetos viajando, intercambiándose, cruzando fronteras que solo existen en nuestra mente. 3I Atlas es como una palabra escrita en un idioma desconocido, flotando en medio de una frase que creemos entender. No sabemos qué dice, pero sabemos que viene de otro contexto. Y al reconocer eso, algo se mueve dentro de nosotros. Porque si algo puede venir de tan lejos, entonces nuestras ideas de origen, pertenencia y límite comienzan a disolverse. El universo no respeta nuestras categorías, nos separa aquí y de allá de forma absoluta. Todo está conectado por trayectorias invisibles. Este visitante interestelar no trae respuestas. Trae una pregunta silenciosa. ¿Cuántas historias están pasando cerca de nosotros sin que las notemos? Y esa pregunta nos empuja hacia otra, aún más profunda. Si los objetos pueden viajar entre sistemas estelares, si los planetas pueden cambiar radicalmente con el tiempo, si las estrellas nacen y mueren, ¿de dónde vino todo esto? Antes de las estrellas, antes de los planetas, antes incluso del espacio donde esas cosas existen. Aquí entramos en uno de los territorios más desconcertantes de la ciencia, el origen del universo. Durante mucho tiempo, los seres humanos imaginaron el origen como un acto creativo desde la nada, un vacío oscuro, silencioso, esperando ser llenado. Pero la física moderna nos dice que esa imagen es, en el mejor de los casos, incompleta. La nada absoluta no es un espacio vacío, no es una sala oscura sin muebles, no es un lugar. La nada absoluta no tiene dimensiones, no tiene duración, no tiene propiedades físicas, no hay dentro de la nada. No hay cuándo en la nada. Entonces, ¿cómo pudo surgir algo de ahí? Esta pregunta incomoda incluso a los científicos, no porque falten teorías, sino porque todas tienen límites. Algunas proponen que incluso en el estado más fundamental posible existen fluctuaciones inevitables, pequeñas inestabilidades que no pueden eliminarse. Otras sugieren universos cíclicos, donde cada expansión nace del colapso de un universo anterior. Otras aceptan algo aún más difícil, que no sabemos. Y tal vez no saber sea parte esencial de esta historia. Porque puede que la nada no sea un estado físico real, sino un concepto que usamos para señalar el límite de nuestro entendimiento, como un horizonte conceptual. Más allá de él,
nuestras herramientas dejan de funcionar. El Big Bang entonces no sería el comienzo absoluto de todo, sino el comienzo de lo que podemos describir. Antes de eso, nuestras palabras se disuelven. Y sin embargo, algo ocurrió. Porque aquí estamos. El universo existe. Las leyes físicas existen. La energía, la materia, el movimiento, todo emergió de algún modo. De esa emergencia nacieron las constantes fundamentales, valores precisos que determinan cómo interactúan las fuerzas, cómo se forman los átomos, cómo brillan las estrellas. Cambios mínimos en esas constantes habrían producido un universo radicalmente distinto, o ninguno. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si el universo está finamente ajustado, a otros a proponer la existencia de muchos universos posibles, a otros simplemente a aceptar el misterio. En cualquier caso, una cosa parece clara: el universo no es frágil, es extraordinariamente estable dentro de sus propias reglas. Y una de esas reglas es que la quietud absoluta no existe. Existe una temperatura mínima posible, conocida como el cero absoluto. A esa temperatura, toda la energía térmica disponible ha sido extraída. Los átomos apenas vibran. El movimiento térmico se reduce al mínimo. Y aún así, incluso ahí no hay reposo total. Las partículas siguen fluctuando, no porque algo las empuje, sino porque la realidad misma no permite un estado perfectamente estático. Es como si el universo tuviera un pulso interno que no puede apagarse. Esto nos enseña algo profundo. El cambio no es una excepción en el cosmos, es su estado natural. La estabilidad perfecta es una ilusión útil, pero falsa. Los planetas parecen inmóviles, pero giran. Las montañas parecen eternas, pero se erosionan. Las galaxias parecen fijas, pero se alejan unas de otras. Incluso el vacío tiene estructura. Incluso la nada, si existe, no es simple. Y en medio de este universo en constante cambio hay algo que se mueve más rápido que cualquier otra cosa conocida: la luz. La luz no es solo lo que nos permite ver, es información en movimiento. Es la forma en que el universo comunica estados. Cuando una estrella emite luz, está contando algo sobre sí misma, su temperatura, su composición, su edad. Durante mucho tiempo se pensó que la luz podía viajar infinitamente rápido, pero no es así. Tiene un límite que no depende de la fuente ni del observador. La velocidad de la luz es la misma para todos. Esto no es solo un detalle técnico, es una clave profunda sobre la estructura de la realidad. El espacio y el tiempo no son entidades separadas, están entrelazados, y ese entrelazamiento impone límites. Si la luz pudiera ir más rápido, el orden causal del universo se rompería. Las causas podrían llegar después de los efectos. El concepto mismo de ahora perdería significado. El límite de la luz no es una restricción arbitraria, es una condición de coherencia. Así, el universo se revela como algo sorprendentemente cuidadoso. Permite el caos, pero dentro de márgenes. Permite la libertad, pero con estructura. Permite el misterio, pero no el sinsentido absoluto. Cuando juntamos todas estas ideas, algo comienza a tomar forma. Un objeto interestelar cruzando cerca de Marte. Un universo que emerge de un estado que no podemos describir. Un frío extremo donde el movimiento nunca desaparece. Una luz veloz pero limitada. Todo parece apuntar a una misma intuición silenciosa. El universo no está diseñado para ser completamente comprendido desde dentro. Y quizá eso no sea un defecto. Quizá sea una invitación, porque somos parte de este sistema. Estamos hechos de su misma materia.
Nuestras preguntas no vienen desde afuera, nacen desde dentro del propio universo. Mientras escuchas estas palabras, tus átomos vibran. No están quietos, nunca lo han estado. Fueron forjados en estrellas antiguas, dispersados por explosiones, reunidos de nuevo para formar moléculas, células, pensamientos. Eres literalmente una reorganización temporal del cosmos, y cuando duermes no te desconectas de él, solo cambias de estado. El universo sigue expandiéndose, la luz sigue viajando, los visitantes interestelares siguen su camino, indiferentes y silenciosos. Tal vez no estamos aquí para entenderlo todo, tal vez estamos aquí para escuchar, porque el universo no explica. No advierte, no promete, solo existe. Y en esa existencia constante y silenciosa sigue susurrando. Si ampliamos un poco más la mirada, descubrimos que el paso de un objeto interestelar cerca de Marte no es un evento aislado, sino una consecuencia natural de un universo que nunca está quieto. Tendemos a imaginar el espacio como un escenario vacío, un telón negro donde ocurren cosas de vez en cuando. Pero el espacio no es un fondo pasivo, es parte activa de la historia. Entre las estrellas hay regiones inmensas donde casi no hay materia, pero incluso ahí ocurren procesos. Campos gravitatorios se superponen, ondas se propagan, partículas aparecen y desaparecen. El espacio interestelar no es un desierto muerto, es un océano extremadamente diluido, atravesado por corrientes invisibles. En ese océano, objetos como Tres y Atlas viajan durante tiempos que superan cualquier escala humana. No sienten prisa, no conocen destino, no tienen memoria del lugar donde se formaron. Son fragmentos errantes, restos de sistemas que alguna vez fueron estables y que luego se desordenaron. Cuando pensamos en esos viajes, nuestra mente intenta aferrarse a analogías familiares. Un barco cruzando el mar, un mensaje en una botella. Pero incluso esas imágenes se quedan cortas. Porque el mar interestelar no tiene costas, y la botella no fue lanzada con intención. Tal vez lo más inquietante no es que estos objetos existan, sino que hayan existido siempre. Mucho antes de que hubiera ojos para observarlos, mucho antes de que hubiera cerebros capaces de preguntarse qué son. Esto nos enfrenta a una verdad incómoda. El universo no necesitaba ser observado para existir. Todo lo que ocurre lo hace sin testigos durante la mayor parte del tiempo. Nuestra presencia no es central, es incidental. Y aún así, observamos. Observamos porque algo en nosotros responde al misterio. Porque somos una parte del universo que desarrolló la capacidad de mirarse a sí mismo, aunque sea de forma incompleta. Cuando enviamos sondas a Marte, no solo buscamos datos, buscamos contexto. Queremos entender cómo un planeta puede cambiar tanto, cómo puede perder su atmósfera, cómo puede pasar de ser potencialmente habitable a un desierto frío y seco. Marte es una advertencia silenciosa, no en un sentido dramático, sino en un sentido profundo. Nos recuerda que los planetas no son escenarios fijos, son procesos, están vivos en una escala que no coincide con la nuestra. Y si los planetas cambian, ¿qué no cambia? Volvemos entonces a la idea del origen, a ese punto o no punto donde todo comenzó a desplegarse. Cuando el universo era extremadamente denso y caliente, cuando las distancias no tenían sentido, cuando las fuerzas que hoy conocemos estaban unificadas. En ese estado inicial no existían partículas como las conocemos, no existían átomos, no existía luz viajando libremente. Todo estaba tan comprimido que las distinciones pierden significado
Y sin embargo, de ahí emergió la diversidad, la complejidad, la posibilidad de que miles de millones de años después alguien pudiera preguntarse por ese origen. Esto plantea una pregunta casi imposible de responder. ¿El universo estaba destinado a volverse consciente de sí mismo o fue un accidente? Algunos dirían que hablar de destino no tiene sentido en física. Otros señalarían que, dado el tiempo suficiente y las condiciones adecuadas, la complejidad parece inevitable. Tal vez la conciencia no fue un objetivo, sino una consecuencia. Como el remolino que aparece en un río sin que nadie lo planifique. Si eso es así, entonces nuestras preguntas no son ajenas al universo. Son una extensión natural de sus procesos. El universo pregunta a través de nosotros. Pero incluso con esa idea hay límites claros. Hay fronteras que no podemos cruzar con facilidad. Una de ellas es el concepto de temperatura extrema. El cero absoluto representa un límite inferior. No podemos enfriar un sistema por debajo de ese punto. No porque falte tecnología, sino porque las leyes físicas lo impiden. Es un recordatorio de que el universo tiene umbrales que no pueden superarse. Y aún así, esos límites no son muros sólidos, son bordes conceptuales. Lugares donde las reglas se vuelven extrañas, donde las intuiciones fallan. Cerca del cero absoluto, la materia se comporta de maneras inesperadas. Los átomos pueden entrar en estados colectivos, pierden su identidad individual y actúan como una sola entidad. Es como si el universo, al enfriarse, comenzara a susurrar más bajo, pero de forma más coordinada. Este comportamiento nos dice algo importante. Las propiedades que damos por sentadas no son absolutas. Dependen del contexto, dependen de la energía, de la escala, de las condiciones. Lo mismo ocurre con el tiempo. El tiempo no fluye igual en todas partes. Se dilata, se contrae, se curva. Cerca de grandes masas el tiempo transcurre más lentamente. A velocidades extremas el tiempo se comporta de maneras contraintuitivas. Y en el límite, cuando hablamos del origen del universo, el tiempo deja de ser una variable bien definida. Esto nos obliga a reconsiderar algo básico. Quizá el tiempo no es el escenario donde ocurre la realidad, sino una consecuencia de ella. Si eso es cierto, entonces el origen del universo no ocurrió hace cierto tiempo. El tiempo mismo comenzó a existir como parte del proceso. Y esto vuelve a dejar sin respuesta la pregunta inicial, no porque sea incorrecta, sino porque apunta más allá de lo que podemos describir. La velocidad de la luz aparece aquí como otro límite fundamental. No es solo una velocidad máxima. Es una constante que conecta espacio y tiempo. Define lo que puede influir en qué y cuándo. Nada que tenga masa puede alcanzar esa velocidad. No porque el universo sea restrictivo, sino porque alcanzar ese límite requeriría una energía infinita. Es como intentar alcanzar el horizonte. Cuanto más te acercas, más se aleja. Esto introduce una asimetría profunda en la realidad. No todo puede influir en todo. Hay regiones del universo que nunca podrán comunicarse entre sí. No porque estén separadas por un muro, sino porque el espacio entre ellas se expande más rápido de lo que la luz puede cruzar. Existen galaxias cuya luz jamás llegará a nosotros. No porque no exista, sino porque el universo se interpone. Esto nos recuerda que nuestro conocimiento siempre será parcial, no por falta de esfuerzo, sino por estructura. El universo permite el conocimiento, pero no lo garantiza completo. Y aún así, seguimos construyendo teorías. Seguimos mirando más lejos.
Seguimos refinando instrumentos, no porque creamos que alcanzaremos una verdad final, sino porque el proceso mismo de buscarla nos define. En este contexto, el paso de un objeto interestelar cerca de Marte se convierte en algo más que un dato astronómico. Es una metáfora viviente, un recordatorio de que el universo está lleno de trayectorias que no controlamos, de historias que no nos incluyen directamente, de procesos que continúan sin nosotros. Y quizá ahí reside una forma particular de calma. Saber que el universo no gira a nuestro alrededor, que no depende de nuestra atención, que seguirá existiendo, expandiéndose, transformándose, mucho después de que nuestras preguntas se hayan apagado. Mientras tanto, aquí estamos, observando, escuchando, intentando comprender lo suficiente como para sentirnos parte. El universo no nos debe respuestas, y aún así nos permite formular preguntas. Eso en sí mismo es extraordinario. Si seguimos avanzando hacia capas aún más profundas, llegamos a un punto donde incluso las palabras comienzan a perder firmeza. Porque hablar del origen, del tiempo y de la estructura del universo no es como describir un paisaje. Es más parecido a describir un sueño mientras aún estamos dentro de él. Hasta ahora hemos hablado de objetos que viajan, de planetas que cambian, de límites físicos que ordenan la realidad. Pero hay algo todavía más inquietante que todo eso. El hecho de que el universo tenga leyes en absoluto. ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué no un caos total? ¿Por qué existen regularidades que pueden ser descubiertas, descritas, incluso anticipadas? No hay una respuesta definitiva, pero la pregunta persiste como un eco suave. Cuando los científicos estudian las ecuaciones fundamentales, descubren algo curioso. Muchas de ellas no distinguen entre pasado y futuro. Funcionan igual en ambas direcciones. Y sin embargo, nuestra experiencia del tiempo es claramente direccional. Recordamos el pasado, no el futuro. Vemos cómo las cosas se rompen, pero no cómo se recomponen espontáneamente. Esta asimetría es una de las grandes preguntas abiertas de la física. ¿Por qué el tiempo parece fluir en una sola dirección? Una posible respuesta tiene que ver con la entropía, la tendencia de los sistemas a pasar de estados ordenados a estados desordenados. Pero incluso esta explicación, aunque útil, no es completa. Describe el cómo, pero no el por qué último. El universo temprano era sorprendentemente ordenado, extremadamente uniforme. Esa condición inicial es lo que permite que la entropía aumente con el tiempo. Pero eso nos devuelve a otra pregunta. ¿Por qué comenzó en un estado tan especial? De nuevo, el silencio. Quizá el universo no eligió ese estado. Quizá fue el único posible. O quizá existieron muchos universos, cada uno con condiciones distintas, y nosotros habitamos uno de los pocos donde las preguntas pueden formularse. Esta idea, conocida como el principio antrópico, no es una respuesta cómoda. A muchos les resulta insatisfactoria, pero tiene una extraña honestidad. Reconoce que nuestras observaciones están condicionadas por nuestra existencia. No podemos observar universos donde no hay observadores. Esto nos coloca en una posición peculiar. Somos tanto producto del universo como herramientas para estudiarlo. El observador y lo observado no están completamente separados. Y esta separación borrosa se vuelve aún más evidente cuando entramos en el terreno de lo cuántico. En las escalas más pequeñas conocidas, la realidad no se comporta como esperamos. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que se miden.
Los eventos no son deterministas, sino probabilísticos. El acto de observar parece influir en el resultado. Esto no significa que la mente humana controle la realidad. Significa algo más sutil y más extraño, que la realidad en su nivel más profundo no está completamente definida hasta que interactúa. El universo, en cierto sentido, no decide todo de antemano. Esto resulta profundamente desconcertante, porque estamos acostumbrados a pensar en un cosmos rígido, mecánico, predecible. Pero en su base, la realidad parece flexible, abierta, indeterminada. Y sin embargo, de esa indeterminación surge un mundo estable. Mesas, planetas, estrellas, galaxias. La solidez emerge del azar como una forma de equilibrio estadístico. Es como si el universo jugara con posibilidades, pero dentro de reglas muy estrictas. Volvamos un momento al concepto de la nada, no como una ausencia absoluta, sino como un límite conceptual. En física cuántica, incluso el vacío más vacío posible está lleno de actividad, campos que fluctúan, partículas que aparecen y desaparecen, energía que no puede eliminarse por completo. El vacío no está quieto, nunca lo está. Esto sugiere algo inquietante. Tal vez la nada absoluta no puede existir. Tal vez la existencia es, de alguna forma, inevitable. Si esto es cierto, entonces el universo no necesitó una causa externa. No necesitó ser empujado desde afuera. Su existencia podría ser una consecuencia natural de las leyes más fundamentales posibles. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Por qué esas leyes y no otras? De nuevo, llegamos a un borde. Aquí la ciencia se detiene, no por falta de rigor, sino por honestidad. Hay preguntas que no pueden responderse con los instrumentos actuales, y quizá nunca puedan. Esto no las vuelve inútiles, las vuelve profundas. Mientras tanto, el universo continúa expandiéndose. Las galaxias se alejan unas de otras. El espacio mismo se estira, y en ese estiramiento se crean regiones cada vez más aisladas. Llegará un tiempo, si el universo continúa como parece hacerlo, en el que la mayoría de las galaxias desaparecerán de nuestra vista. No porque dejen de existir, sino porque su luz ya no podrá alcanzarnos. El cielo nocturno del futuro será más oscuro, mucho más simple, mucho más silencioso. Los observadores de ese futuro, si existen, tendrán menos información disponible sobre el cosmos. Vivirán en un universo aparentemente más pequeño. Esto nos recuerda algo importante. El universo no solo cambia, también cambia lo que puede ser conocido sobre él. El conocimiento no es solo una cuestión de inteligencia o tecnología, es una cuestión de oportunidad cosmológica. Nos encontramos en una época particular, una ventana temporal donde aún podemos ver el pasado profundo del universo, donde la luz de galaxias lejanas todavía llega hasta aquí. Esta coincidencia no tiene un propósito evidente, simplemente ocurre, y eso basta. En medio de esta vastedad, nuestra vida individual parece breve, casi insignificante, pero esa brevedad no le resta valor. Al contrario, la intensifica. Somos una forma temporal en un proceso continuo, un patrón que aparece y desaparece, como una ola en el océano. No es separada del mar, pero tampoco es permanente. Esta perspectiva puede resultar inquietante o profundamente reconfortante, dependiendo de cómo se mire. No somos visitantes externos en un universo extraño. Somos expresiones locales de sus leyes. El universo no está allá afuera. También está aquí, en cada átomo, en cada pensamiento. Cuando pensamos en el tiempo, solemos imaginar una línea. Pasado detrás, futuro delante.
Pero quizá el tiempo se parece más a un paisaje complejo, donde distintos caminos existen y nuestra experiencia recorre solo uno. O quizá el tiempo es una ilusión útil, una forma en que la mente organiza el cambio. No lo sabemos y tal vez nunca lo sepamos. Pero saber que hay cosas que no podemos saber no es una derrota, es una forma de humildad cósmica. El universo no exige ser comprendido, no espera aprobación, no se ofende por nuestra ignorancia, simplemente es. Y nosotros, por un breve intervalo, somos conscientes de ello. Mientras descansamos, mientras dormimos, mientras dejamos que estas ideas floten sin necesidad de resolverlas, el cosmos continúa su danza lenta y silenciosa. Las estrellas siguen brillando, los planetas siguen girando, la luz sigue viajando, limitada pero persistente, y en algún lugar, quizá ahora mismo, otro objeto interestelar cruza el espacio sin saber que fue pensado, imaginado, convertido en una metáfora para una mente humana que intenta comprender su lugar. Eso no cambia su trayectoria, pero cambia la nuestra. Si seguimos avanzando todavía más, llegamos a una región del pensamiento donde el universo ya no se percibe como un conjunto de objetos, sino como un proceso continuo. Aquí las preguntas cambian de forma. Ya no preguntamos qué es algo, sino qué está haciendo. No preguntamos dónde está, sino en qué se está convirtiendo. El universo no es una cosa, es un verbo. Todo lo que existe está en tránsito, incluso aquello que parece eterno. Las estrellas nacen, viven y mueren. Las galaxias se deforman, colisionan, se fusionan. El espacio mismo se estira, se curva, se reconfigura. Nada permanece idéntico a sí mismo. Y sin embargo hay patrones que persisten, regularidades que emergen una y otra vez, espirales, órbitas, ritmos. Es como si el universo improvisara, pero siempre dentro de una tonalidad reconocible. Esto nos lleva a una de las ideas más desconcertantes, el futuro del universo. Durante mucho tiempo, los seres humanos imaginaron un cosmos estático, eterno, sin principio ni fin. Hoy sabemos que no es así. El universo tiene una historia y muy probablemente tendrá un destino. La expansión continúa. No solo continúa, se acelera. Las galaxias no solo se alejan, lo hacen cada vez más rápido. Algo en la estructura misma del espacio está empujando esta expansión. No sabemos exactamente qué es. La llamamos energía oscura, un nombre que no explica, solo señala. La energía oscura no se ve, no se toca, no interactúa como la materia ordinaria. Solo se manifiesta a través de sus efectos a gran escala. Es una presencia silenciosa, dominante, invisible. En cierto sentido, es el susurro más fuerte del universo. Si esta expansión acelerada continúa indefinidamente, el futuro será frío, oscuro y solitario. Las galaxias quedarán cada vez más aisladas, las estrellas se apagarán una a una. La materia se dispersará. Este escenario es conocido como la muerte térmica del universo. No es una explosión final, no es un colapso dramático, es un desvanecimiento lento. El universo no termina con un grito, termina con un suspiro. En ese futuro lejano no habrá estructuras complejas, no habrá gradientes de energía que sostengan procesos. No habrá observadores, solo un espacio vasto, diluido, casi uniforme. Y aquí surge una pregunta que resulta imposible de ignorar. Si ese es el destino, ¿qué significado tiene el presente? Tal vez el significado no está en el final, sino en el trayecto. El hecho de que el universo pueda producir complejidad durante un intervalo limitado es, en sí mismo, extraordinario.
Durante un breve periodo cósmico, las condiciones permiten la formación de estrellas, planetas, moléculas complejas, vida y conciencia. Ese intervalo es ahora. No es especial porque lo habitemos, lo habitamos porque es especial. En esta ventana temporal, el universo es lo suficientemente joven para tener energía disponible y lo suficientemente viejo para haber construido complejidad. Es un equilibrio delicado que no durará para siempre. Esto nos devuelve a Marte. Marte es un ejemplo de un mundo que atravesó esa ventana y la perdió. Durante un tiempo tuvo las condiciones adecuadas, luego no. Su historia es una lección silenciosa sobre la fragilidad de los equilibrios cósmicos. Y aún así, Marte sigue ahí, no como un fracaso, sino como un registro, un archivo planetario de lo que fue posible. Cuando un objeto interestelar pasa cerca de Marte, se cruzan múltiples escalas de tiempo. El tiempo de un planeta, el tiempo de una estrella, el tiempo del viaje interestelar, el tiempo humano casi insignificante en comparación. Todas esas escalas coexisten. Esto nos obliga a reconsiderar nuestra intuición sobre el ahora. El presente no es un punto único y universal. Es una construcción local. Cada región del universo tiene su propio ahora, definido por su movimiento, su gravedad, su historia. No hay un reloj cósmico central marcando el tiempo para todo. El universo no tiene un presente absoluto. Esta idea resulta profundamente extraña porque nuestra experiencia está anclada en la sensación de un ahora compartido. Pero en realidad, ese ahora es solo una intersección de trayectorias. Esto nos lleva a una reflexión inquietante. Si no hay un presente universal, ¿qué significa existir ahora? Tal vez existir no es ocupar un instante, sino participar en un proceso. Ser parte de una corriente de eventos que se influencian mutuamente. En ese sentido, la conciencia no sería un punto fijo, sino un flujo. Una secuencia de estados que emergen y desaparecen. No un observador separado, sino un patrón dinámico dentro del universo. Esto no disminuye la experiencia, la hace más profunda. Ser consciente no es estar fuera del cosmos mirando hacia adentro, es ser una forma particular en la que el cosmos se organiza para percibirse. Y cuando dormimos, ese patrón no desaparece, solo cambia de configuración. El cerebro sigue activo, el cuerpo sigue regulándose, el universo sigue ocurriendo. Dormir no es una pausa en la existencia, es una transición. Quizá por eso resulta tan natural contemplar estas ideas en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Cuando la mente se relaja, las fronteras conceptuales se suavizan. Las preguntas no exigen respuestas inmediatas, pueden simplemente estar. En ese estado, el universo no se presenta como un problema que resolver, sino como un entorno que habitar. No necesitamos comprender cada detalle para sentirnos parte. De hecho, la comprensión total podría ser incompatible con la experiencia. Si todo estuviera completamente explicado, no habría espacio para el asombro. Y sin asombro, la conciencia se volvería plana. El misterio no es un error del universo, es una de sus características esenciales. El futuro distante puede ser oscuro y silencioso, pero el presente está lleno de procesos, de estructuras, de posibilidades, y eso es suficiente. Mientras las galaxias se alejan, mientras las estrellas envejecen, mientras la luz sigue viajando a su velocidad constante, aquí y ahora hay un punto donde el universo se vuelve consciente de su propia vastedad. Ese punto no es fijo, no es único, no es permanente, pero existe.
Y eso basta para que el universo por un instante se observe a sí mismo. Llegamos finalmente a un lugar donde ya no es necesario avanzar más. No porque se hayan agotado las ideas, sino porque el movimiento ahora es distinto. No es hacia adelante, sino hacia adentro. Después de recorrer planetas, orígenes, límites y futuros posibles, queda algo que no se puede medir ni modelar con ecuaciones. El silencio que queda cuando dejamos de exigir respuestas. El universo no culmina en una explicación final. Culmina, si acaso, en una aceptación tranquila de su propia vastedad. Hemos hablado del nacimiento del cosmos, de la nada que quizá nunca fue realmente nada, de la luz que corre pero no puede escapar de sí misma, del frío absoluto donde el movimiento persiste, del futuro lejano donde todo se dispersa. Y sin embargo, ninguna de estas ideas agota lo que el universo es. Porque el universo no es una historia con principio, desarrollo y final claramente definidos. Es un proceso abierto, sin un punto de vista privilegiado. Incluso la idea de un final, la muerte térmica, el apagamiento gradual de las estrellas, la dilución de la materia, es solo una proyección basada en lo que sabemos ahora. Las leyes que hoy parecen firmes podrían no ser eternas. Nuevos fenómenos podrían emerger. Nuevas formas de organización podrían aparecer en escalas que aún no comprendemos. El universo ha sorprendido antes. No hay razón para pensar que dejará de hacerlo. Pero incluso si aceptamos ese futuro frío y silencioso, hay algo profundamente sereno en esa imagen. No hay castigo, no hay colapso violento, no hay juicio. Solo una transición lenta hacia un estado más simple. El universo no parece tener prisa por terminar, ni tampoco por permanecer. Simplemente sigue. Y en ese seguir hay espacio para que durante un intervalo breve surja algo extraordinario. La experiencia de existir, de percibir, de preguntarse. Nosotros somos parte de ese intervalo, no como protagonistas, sino como manifestaciones temporales, como una forma que adopta la materia cuando las condiciones lo permiten. Nuestros pensamientos no están fuera del universo, son procesos físicos, actividad eléctrica y química organizada de una manera particular. Cuando pensamos en el cosmos está, literalmente, pensándose a sí mismo. Esta idea puede resultar vertiginosa o profundamente reconfortante. Depende de cómo se mire. No estamos separados de aquello que observamos. La distancia es real, pero no absoluta. La separación es una ilusión útil, no una frontera ontológica. Cuando miramos las estrellas, no estamos mirando algo ajeno. Estamos mirando una extensión de la misma realidad que nos compone. Y quizá por eso, al contemplar estas ideas, algo en nosotros se aquieta. Porque en el fondo no necesitamos respuestas finales para sentirnos parte. Necesitamos coherencia, continuidad, pertenencia. Y el universo ofrece eso, incluso en su misterio. El conocimiento tiene límites, no porque la mente humana sea defectuosa, sino porque el universo es más amplio que cualquier sistema de representación. Siempre habrá preguntas que no puedan formularse con precisión suficiente como para ser respondidas. Aceptar eso no es rendirse, es madurar como especie pensante. Durante mucho tiempo confundimos explicación con control. Creímos que entender algo implicaba dominarlo, pero el universo no se deja dominar, y tal vez nunca fue esa la intención del conocimiento. Tal vez entender es simplemente aprender a convivir con lo que no se puede cambiar.
El paso de un objeto interestelar cerca de Marte no cambia nuestra vida cotidiana. La expansión acelerada del universo no altera nuestro día a día. El límite de la velocidad de la luz no afecta nuestras decisiones inmediatas. Y sin embargo, todas estas ideas transforman sutilmente la forma en que nos ubicamos en el todo. Nos vuelven más pequeños, sí, pero también más conectados. Nos recuerdan que no somos el centro, pero tampoco somos irrelevantes. Somos una consecuencia natural de un universo que permite la complejidad. Y esa complejidad, aunque temporal, es real mientras dura. Dormir bajo estas ideas no es escapar de la realidad. Es quizá una forma de alinearnos con ella, de permitir que la mente deje de resistirse a la incertidumbre. Mientras el cuerpo descansa, el universo sigue su curso. Las galaxias continúan alejándose, la luz continúa viajando, el espacio continúa expandiéndose. Nada espera nuestra atención, nada depende de nuestra vigilancia, y en esa ausencia de demanda hay descanso. Tal vez no estamos aquí para comprender el universo como se comprende una máquina. Tal vez estamos aquí para experimentarlo como se experimenta una melodía. No hace falta conocer cada nota para sentir su efecto. El universo no nos habla en frases claras, nos habla en ritmos, en patrones, en silencios. Escuchar esos silencios no requiere esfuerzo, solo requiere dejar de interrumpirlos con la urgencia de entenderlo todo. Y así, mientras las preguntas se disuelven suavemente, queda algo más simple y más profundo. La sensación de estar exactamente donde se debe estar por el tiempo que se nos ha dado. El universo no promete respuestas, no ofrece finales cerrados, no garantiza sentido, pero ofrece existencia. Y por ahora, eso es suficiente. En ese reconocimiento tranquilo, el pensamiento se aquieta, la tensión se suaviza y el descanso llega sin necesidad de ser llamado. El cosmos sigue ahí, antiguo, vasto, silencioso, susurrando.